Abramos nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios. Vamos a leer algunos versos del capítulo 1. Efesios capítulo 1, verso 1 en adelante. Efesios capítulo 1, verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Padre, bendícenos a través de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. El tema es las bendiciones de Dios, y en la porción que acabamos de leer se mencionan varias bendiciones de parte de Dios para con nosotros, la iglesia, para con nosotros, el pueblo de Dios. Yo creo que en la vida y en el trayecto de todos nosotros como cristianos, en nuestra vida diaria, en donde nos empolvamos las sandalias, es decir, en donde nosotros tenemos un diario vivir con un encuentro con lo natural o con la naturaleza misma de nosotros, de vez en cuando es importante meditar y reflexionar en todas las bondades, en todas las misericordias que Dios tiene para con nosotros. Es importante en medio de este desierto de vida que a veces nos toca experimentar, saber que hay un Dios que nos ama, saber que hay un Dios que nos consuela, saber que hay un Dios que nos bendice. Y el Señor me permitía ver a través de esta porción las bendiciones que Él ha dejado y planeó desde siempre para todos nosotros. Así que con la ayuda del Señor hemos podido agrupar las bendiciones del Padre, las bendiciones del Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, y las bendiciones del Espíritu Santo. Amén. Las bendiciones del Padre aparece que nos ha escogido, nos ha adoptado y nos ha aceptado. Esas tres aparecen en esta porción. Nos ha escogido, nos ha adoptado y nos ha aceptado. Esas son las bendiciones del Dios Padre. Las bendiciones del Hijo, de nuestro Señor Jesucristo,
aparecen en esta porción que nos ha redimido, nos ha perdonado, nos ha revelado la voluntad de su Padre y nos ha hecho su herencia. Nos ha hecho su herencia. Y al final aparecen en los últimos versos las bendiciones del Espíritu Santo, que son dos. Una, nos ha sellado. Habla de un pacto y habla de un sello. Nos ha sellado y nos ha dado también las arras que aparece ahí. Arras es garantía. Nos ha dado una garantía. Así lo puede escribir. Entonces el Padre nos ha escogido, nos ha adoptado, nos ha aceptado. Nuestro Señor Jesucristo nos ha redimido, nos ha perdonado, nos ha revelado la voluntad de Dios Padre y nos ha hecho su herencia. Y el Espíritu Santo sella ese pacto, nos da un sello de garantía y aparece una garantía que es las arras ahí. Eso es con la ayuda del Señor lo que vamos a desarrollar. Esto es importantísimo para la iglesia, porque esta porción de esta carta de Éfeso, justamente aquí donde comienza, eso es como el Génesis para el Antiguo Testamento. Esto es como el Génesis para la iglesia, porque habla del origen, habla de un principio no donde nosotros creímos que habíamos comenzado. Hace mucho tiempo les decía, Pablo, tocando en esta porción, Pablo creyó que había conocido al Señor Jesús camino a Damasco, cuando tuvo un encuentro con él, según el relato del libro de los Hechos, en el capítulo 9, luego lo resalta como testimonio en el capítulo 22 y en el capítulo 26 lo reafirma también. Más adelante él escribe que desde el vientre de la madre, allá en Gálatas, escribe que fue considerado, fue tomado por parte del Señor para un propósito. Pero ahora vemos aquí que él expresa que según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Es decir, crece en conocimiento, crece espiritualmente, crece en conocimiento y se convierte entonces, esta porción que vamos a leer, que vamos a estudiar un poquito, se convierte en un bastión importante para la iglesia. Quizás por el tiempo no podemos profundizar en la parte doctrinal de cada una de estas porciones, pero vamos a trazar con la ayuda del Señor y lo que el Espíritu Santo permita que usted guarde y atesore para que quede esa inquietud, ¿verdad?, de indagar diligentemente las cosas del Señor. Amén. Entonces, en las bendiciones del Padre, les decía yo que la primera es que nos ha escogido. Si usted lee conmigo en ese verso 3 y 4, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendice el apóstol Pablo al Dios Padre. ¿Por qué? Dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Entonces, vemos ahí en el verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Entonces, esta es la maravillosa doctrina de la elección. Nos ha escogido. Fuimos elegidos. Esa es la elección, que es extensa para explicar, pero que, ¿verdad?, es algo que disfrutamos. Hay cosas que no las entendemos a plenitud y como los mismos apóstoles dijeron, las vamos a alcanzar a entender hasta cuando estemos delante de Él, cuando nosotros lleguemos a su presencia y en la intimidad con Dios nosotros podamos entender, ¿verdad?, cómo fuimos conocidos, por qué, ¿verdad?, nos tocó este tiempo y muchas otras cosas más que creo que de vez en cuando están ahí revoloteando en nuestras mentes, tratando también de aquellos que hemos entendido un poquito, ¿verdad?, tratarlo de rumiar, es decir, mantenerlo ahí durante un tiempo para ir conociendo la grandeza de nuestro Dios. Con esta elección, tal como lo presentamos, Él escogió
nos eligió, nos ha escogido. No estamos pretendiendo echar a un lado la gracia de Dios, ¿verdad? El pacto de gracia, sino que Él no nos escogió a nosotros por nosotros mismos. Es decir, ninguno de los que estamos aquí y de los que han existido y de los que existirán, que son parte de la iglesia, han hecho a favor de cada uno de su persona algo que valga la pena delante de Dios para ser elegidos o tomados en cuenta por Dios. No hay nada. Por eso se convierte en un don, se convierte en gracia. Es decir, es algo, es un regalo de parte de Dios, simplemente porque Él, siendo Dios, lo quiso dar, nos lo quiso regalar, ¿verdad? Para entenderlo un poco y llevarlo a la parte humana, es como cuando usted regala algo. Simplemente usted lo quiere regalar, y no es porque la persona receptora del regalo haya hecho mérito alguno. Simplemente le surgió a usted en su corazón regalar y lo dio. Porque si no, si usted da porque le dieron, se convierte en un intercambio. Amén. Y en el caso de nuestro Dios Todopoderoso, igual, Él no está intercambiando nada. No es por una buena acción nuestra, no es por un mérito propio que nosotros hayamos realizado, por lo cual Él nos bendijo de esta forma. Entonces, Él nos ha escogido. Amén. Y nos escogió no siendo nosotros lo mejor de este mundo. Y eso debe quedar claro en nosotros. Si usted me acompaña a la primera carta de Corintios, en el capítulo número 1, ahí un poquito más atrás, vamos a leer unos versos del 26 al 29. El mismo apóstol Pablo dice en el verso 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Aquí está el propósito, ¿por qué lo hizo Dios así? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Amén. Por eso lo hizo el Señor así. Nadie se jacte. Los fuertes no se pueden jactar delante de Dios por su fortaleza. Los ricos no se pueden jactar delante de Dios por su riqueza. Los inteligentes, los sabios de este mundo no se pueden jactar delante de Dios por ese conocimiento que ellos puedan tener en sus mentes, en sus cerebros. Y viene el Señor, y para contrarrestar el entendimiento humano, aplica una fórmula que no va conforme al razonamiento. Entonces, toma lo necio, toma lo débil, lo pobre, lo que no es. Amén. Y entonces a estos Dios les bendice, porque si usted recibe algo que no tiene, usted sabe que no lo tenía. Entonces usted está plenamente consciente de que no tenía. Si usted no tiene casa y nunca ha tenido, entonces usted de repente le regalan una casa, usted está sabedor que ese ha sido un regalo que no le ha costado porque se lo han regalado. Que usted no hizo nada, no ahorró, no trabajó, ¿verdad? No participó de la suerte, ¿verdad? Para obtener eso, sino que es un regalo que usted recibe, y en este caso, eso es lo que Dios nos da a nosotros. ¿Verdad? Una gracia infinita y desbordada para nosotros cuando nosotros no lo merecíamos. Entonces dice aquí, y lo vil del mundo, porque cuando nosotros hacemos un poco de memoria, los que hemos llegado grandes y maduros al Señor, nos damos cuenta de que nuestra vida no era una vida ejemplar. Quizás una vida recatada en algunos, ¿verdad? Pero no era una vida ejemplar, agradable a Dios en todos los sentidos.
Entonces teníamos vileza, es decir, cosas que no le agradaban a Dios. Forma de ser, actitudes, ¿verdad?, vicios, etcétera, etcétera, que no eran agradables a Dios. Y entonces éramos vil delante del mundo, menospreciados, y entonces viene el Señor y nos escoge. Amén. Entonces, para que nadie se jacte en su presencia. Ahora, ¿por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué lo escogió a usted, hermano o hermana? ¿Por qué lo escogió Dios a usted? No lo sabemos. Entonces usted se lo va a preguntar al Señor. Porque cuando usted pone en la balanza o pone usted en el inventario su vida, se da cuenta de que no hay ningún mérito. No hay nada, absolutamente nada, que tenga valor para el Señor. Mas sin embargo, el Señor lo escogió. Amén. En la segunda carta a los tesalonicenses, un poquito más adelante, en el capítulo 2, Tesalonicenses, antes de Hebreos, antes de Tito, antes de Timoteo, Tesalonicenses, en la primera carta, capítulo 2, verso 13 y 14. Perdón, segunda de Tesalonicenses, segunda es, yo estoy mal aquí, capítulo 2, verso 13 y 14. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Él nos escogió para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, esa escogitación ha sido de parte de Dios en todo momento. Amén. En Juan también lo dice el Señor Jesús, en el capítulo número 6, en el verso 37, dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Amén. Entonces ahí hay una parte del designio de Dios de habernos escogidos, ser escogido cada uno de nosotros, de los que estamos acá. Amén. Entonces, también les decía que nos ha adoptado. En el verso 5, ¿verdad?, dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, porque Él quiso nuevamente. Entonces, la adopción que entendemos hoy en el mundo occidental, en el mundo actual, no corresponde al término de adopción que se habla en la época del Señor Jesús o en la antigüedad, ¿verdad?, en la época del Antiguo Testamento tampoco. La adopción para esos tiempos era cuando alguien llegaba a ser adoptado, había una forma, y este pasaba a ser hijo. No había absoluta diferencia. Nosotros socialmente hacemos una diferencia, ¿verdad? Hay una naturaleza nuestra que señala de alguna forma, ¿verdad?, cuando no viene de la parte biológica, el hijo. Pero en estas condiciones y bajo el contexto bíblico, el adoptado pasaba a ser hijo exacto, ¿verdad?, con todas las características, todos los derechos, todas las propiedades de los hijos naturales. Entonces no había diferencia. Y la otra también, que en el tiempo de los griegos, en esta época de los apóstoles, también se le daba el nombre de adopción cuando el hijo adquiría cierta edad de madurez. Pasaba de ser niño
a ser un adulto. Entonces era adoptado por el padre en el sentido de que era tomado por él ya para recibir la instrucción de formación de adulto. Casi siempre se transmitía el oficio paterno, ¿verdad? Cualquiera que fuese se le transmitía, y entonces él aprendía o se involucraba en los negocios del padre. Pero esa adopción era un acto oficial cuando un padre colocaba a su hijo menor en una situación plena ya de edad adulta, en donde adquiría todas las responsabilidades de hijo, pero también todos los derechos como hijo. Amén. Entonces, acá vemos entonces un concepto de adopción de parte de Dios para con nosotros diferente. Es decir, nosotros hijos completamente legales, es decir, legítimos delante de los ojos de nuestro Dios Padre. Amén. Sin ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia en absolutamente nada con aquel que se convirtió primero al Señor, con el último que se va a convertir al final de los tiempos, ¿verdad? Que va a conformar la iglesia de Cristo. No va a haber ninguna diferencia. Lo mismo, exactamente. Amén. Romanos en capítulo 8, verso 28, habla un poquito también sobre esto. En el 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí hay mucha doctrina, mucho tema, pero no, lo que queremos únicamente es hacer referencia de que cuando nosotros fuimos alcanzados por parte del Señor, Dios Padre, Él nos hace conforme a la imagen de su Hijo. Por eso, cuando Dios Padre nos ve a nosotros, ve la imagen de su Hijo, del Hijo amado. Entonces no alcanza a diferenciar entre nosotros, ¿verdad?, todo aquello que no es agradable a Él. Cuando Él ve el reflejo de su Hijo amado, a través, ¿verdad?, de nosotros, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere esa adopción, ¿verdad?, que establece aquí la palabra. Es decir, que incluso el creyente más pequeño, o el más vil, como lo mencionaba anteriormente, es hijo de Dios, ¿verdad?, por medio de Jesucristo. Pero acá vemos que hemos sido adoptados. Y al ser adoptados, hemos sido aceptados también. Amén. Si volvemos a la porción del primer capítulo de Efesios, ahí en el verso 5, dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nos ha aceptado. Por nosotros mismos no somos aceptables delante de Dios, pero por medio del Señor Jesucristo sí somos aceptables. Fíjese que en la porción Reina Valera de Filemón habla sobre esto en una figura. Cuando Pablo toma y recoge a Onésimo, que era un esclavo que había hecho algo no correcto delante de su amo, de su señor, huyó de Filemón. Filemón era un hombre convertido al cristianismo, al cual amaba a Pablo y había estado mucho tiempo con él, trabajando en la obra de Dios.
Cuando Pablo está preso en Roma, cuando él está prisionero ahí, un día le llega a Onésimo, y lo narra la carta a Filemón. Llega a Onésimo, que era un esclavo, huyendo de la justicia. Para un esclavo no había ningún derecho, y el desobedecer o hacer algo que estuviera en desacuerdo total o en desacato total a la autoridad, a su amo, significaba la muerte. Es decir, Onésimo, bajo todos los puntos de vista, tenía que morir. Es más, lo podía matar Filemón porque era propiedad de él. Imagínense cómo era tremenda la sociedad en esos tiempos, con esa crudeza, ¿verdad? Entonces lo podían matar. Más sin embargo, Onésimo, huyendo, llegó pidiendo ayuda de aquel que recordaba que predicaba ahí en la casa de Filemón, y llegó hacia donde estaba Pablo. Y Pablo lo gana al Señor Jesús, lo gana a Jesucristo. Luego hace una carta que le escribe a Filemón y se la da a Onésimo, y le dice: lleva esta carta. Imagínense, aquel que era el siervo que huía, le dan la carta para que se la entregue a su amo. Pero en esa carta, una carta llena de amor, de misericordia y de una justicia divina que no es entendible por el hombre, el apóstol Pablo le pide a Filemón que tenga misericordia de este hombre. Entonces allí le escribe unas palabras donde le dice: recibe a tu esclavo Onésimo como a mí mismo. Mire qué tremendo va. Le dice: recibe al esclavo Onésimo como a mí mismo. Es decir, Pablo le dice: quiero que cuando llegue este hombre a ti, no veas a Onésimo, sino veme a mí. Y en la carta que le envía, le dice que Filemón le debe mucho, no en lo material, sino que lo ha ganado a Cristo, y entonces lo considera Pablo como un hijo espiritual. Es decir, aquel que usted tiene una relación con él, pero lo llevó al Señor, usted se siente eternamente agradecido con esta persona, y en el ámbito espiritual usted es el padre espiritual. Es el padre espiritual. Aquellos que usted gane al Señor, la palabra dice que son ascuas, son coronas ahí, perdón, son coronas que están ahí para aquellos que usted ha evangelizado y ganado a Cristo. Pero más que eso, Pablo le dice y le habla con autoridad, con derecho, con propiedad, y le dice, ¿verdad? Trátalo como que me trataras a mí. Y si algo te debe, le escribe más adelante también, ponlo a mi cuenta. Amén. Si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Entonces, ahora trasládelo y cambie el nombre de Onésimo y cambie el nombre de Pablo. Y en el lugar de Onésimo ponga su nombre. Amén. Y en el vez de Pablo es nuestro Señor Jesucristo. Entonces usted, que era aquel que no merecía absolutamente nada, el Señor lo respalda ahora para que sea aceptado por el Padre. Y lo respalda a través del Señor Jesucristo y lo pone a usted ahora delante para que usted vaya. Usted tiene temor porque usted sabe que es pecador. Usted sabe cómo ha sido su vida, y por más que trate de ocultarla, delante de Dios usted no puede ocultar su vida. Usted se siente mal, si usted se humilla, usted llora, usted se derrama delante del Señor porque usted sabe que no es digno de nada. Mas sin embargo, ahora es enviado. Y en ese envío que hace el Señor Jesús hacia el Padre, le dice: no veas, ¿verdad? Ponga ahí su nombre, a la hermana o al hermano fulano de tal. Veme a mí, le dice el Señor Jesús. Veme a mí. Y entonces el Padre justifica porque ve a su Hijo amado, aquel que ha pagado un precio muy alto a través de su vida, de su sacrificio, con su sangre, con su muerte. Entonces es un precio elevadísimo, pero es un precio de amor, simplemente porque Él quiso derramarse por todos nosotros los pecadores. Amén. Entonces, en esa ilustración,
el Señor, Dios Padre, nos va a recibir, vamos a ser aceptados nosotros, todos nosotros como santos, por el sacrificio del Señor Jesús. Es decir, por lo que se le debe en el caso del precio pagado por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. ¿No siente maravilloso esto? ¿No siente usted que vuelve el ánimo a su vida? Amén. Eso es como cuando usted en este mundo necesita un refrigerio, ¿verdad? Alguien que le diga que lo ama, que lo estima, que lo quiere, que es importante para él, para esa persona, y usted está en todo un día o en toda una semana de problemas, de ajetreos de la vida, de estrés, de maltratos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces usted siente ese refrigerio de esas palabras de aquel que lo ama, ¿verdad? Cuando usted estaba más necesitado de recibir ese bálsamo o ese aceite refrescante para su vida. Entonces el Señor hace esto y Pablo comienza agradeciendo y bendiciendo a Dios porque empieza a detallar cada una de las bendiciones que nosotros hemos recibido. Imagínense, nuestro Dios Padre nos escoge, nos adopta y nos acepta. Amén. Amén. En el verso 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Verso 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces comienza con que hemos sido redimidos. Amén. Redimir acá es que el Señor Jesús para la iglesia dio su vida en la cruz. Dio su vida en la cruz por nosotros. Nos compró de la esclavitud del pecado y ahora nosotros tenemos redención. Es decir, volvemos a tener una posición. En la que nosotros nos podemos presentar delante de Dios, librados de toda pena, de toda acusación y de todo el castigo que estaba en nosotros por el pecado. Y también nos habla de una redención futura, más adelante, cuando Cristo nos libre de la presencia del pecado, cuando Él vuelva. Amén. Allá más adelante lo vamos a leer en el verso 14. Entonces, hay una redención y esta es muy linda, que la hemos estudiado muchas veces con la ilustración de Ruth, ¿verdad? Ruth, siendo de una familia o de una tribu o de una raza, ¿verdad?, que había recibido maldición en la antigüedad, llegó a ser parte de la familia de Israel a través de un acto de redención. Fue redimida por Booz, un hombre noble, ¿verdad?, del cual proviene Isaí y luego proviene David y luego nace de ellos en generaciones futuras nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una mujer sin derechos, una mujer sin futuro, una mujer sin privilegios, sin un origen noble, llegó a ser redimida. Es decir, fue aceptada por un precio, por un acto noble y sublime de un hombre hacia la familia israelita. Así, esta mujer, Ruth, representa la iglesia, nos representa a todos nosotros, que no siendo de familia real, no siendo de linaje real, no siendo israelitas, y como el apóstol Pablo lo dice claramente, cuando en una forma no natural, ¿verdad?, una rama silvestre
fue injertada en el olivo, ¿verdad? En el olivo puro, en el olivo de linaje, y eso era contra naturaleza, y el acto de tomar a esta mujer era contra las leyes, ¿verdad? Y el acto de ser nosotros tomados ahora como iglesia y ser parte ahora de un pacto y de un propósito de Dios. Usted tiene un propósito de Dios, entonces ahora usted es parte de esa familia de Dios. Amén. Entonces nos ha redimido, nos ha perdonado, dice también ahí en el mismo verso 7, dice, en quien tenemos redención, dice al principio. Amén. Por su sangre. Dice, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Fíjese que acá aparece la palabra perdonar. Literalmente quiere decir enviar lejos. Perdonar, fíjese. Cuando usted perdona, usted envía lejos la ofensa, no al ofensor, envía lejos la ofensa. Y esto tiene que ver mucho con un ritual, con un acto simbólico que se realizaba en el culto a Jehová en la antigüedad. En el libro de Levíticos, en el capítulo 16, ¿sí? El capítulo 16, del 1 en adelante está la forma de redimir, de perdonar, perdón. Esto es para expiar. Está la expiación, perdón, es la expiación. Pero en el verso 20 al 22 habla de la expiación, es decir, el perdón al pueblo de los pecados. Al principio dice que se tomaba un becerro, mandaba la ley a tomar un becerro al sumo sacerdote, el caso de Aarón, y dice que lo tenía que sacrificar, y con la sangre de ese animalito que mataba, un becerro, un chivo, entonces él mataba al animalito, al becerro, y con esa sangre se expiaba, o sea, se hacía el perdón de los pecados del sacerdote y de su familia. Pero se pedían también que se tuviera ahí 2 machos cabríos. Uno que se sacrificaba, ese era todo los preceptos, la forma de hacerlo. Un animalito se sacrificaba y en el templo se rociaba la sangre, había un ritual para hacerlo. Eso hacía una expiación, se hacía una vez al año, por el perdón de los pecados del pueblo. Pero el otro animalito, otro macho cabrío, porque eran 2, el otro dice que lo agarraba uno de los hombres de los israelitas y lo sacaba lejos del campamento, lo llevaba lo más lejos que pudiera, al desierto, y ahí lo perdía al animal, ahí lo dejaba al animalito. Pero antes de hacerlo, había todo una solemnidad del sumo sacerdote de poner sus manos sobre la cabecita de este animal inocente. Y eso simbolizaba, y todo el pueblo viendo, de que el pecado de todos ellos estaba allí trasladándose a ese animal, en una forma simbólica. Se estaban ellos despojando del pecado, trasladándolo a un animal inocente, y este animal inocente se llevaba y se perdía, ¿verdad? A que muriera allá en el desierto. Era el sacrificio de un animal. El otro era degollado y sangraba ahí. Todo esto dice que son sombras, o son símbolos, o son figuras, también se dice, de los acontecimientos, de lo que corresponde a nosotros, la iglesia, en este caso, el sacrificio de Cristo. Entonces, la palabra perdonar literalmente quiere decir enviar lejos. Entonces, la expiación se daba cuando el animal se enviaba lejos. Y entonces el pueblo ya no recordaba más los pecados en ese año, ¿verdad? Habían sido librados por parte de Dios a través de un animal inocente. Entonces, el pecado es una
carga terrible, ¿verdad? Y había que enviarla lejos. Por eso el Señor hacía esta figura preciosa y dejó establecido ahí para que ahora en Cristo, que llevó la carga de nosotros, de nuestros pecados, allí en la cruz, en ese símbolo, se nos perdonara a nosotros nuestros pecados. Es decir, ahora Dios envió lejos sus pecados, mis pecados, ¿verdad? Los envió lejos. Y entonces Él los envió lejos, es decir, los olvidó, nuestros pecados. Los olvidó. No porque es un Dios, ¿verdad?, permisible, no es porque sea un Dios alcahuete, sino que en el inocente, en nuestro Señor Jesucristo, se pagó el precio. No es que simplemente, Dios ya a nosotros no nos hizo nada y miren, seguimos pecando y no nos pasa nada. No, hubo un sacrificio. Y dice que todos nosotros, así como Israel consideraba solemne y en fe aceptaba ese ritual, nosotros tenemos la verdad de ese sacrificio de Cristo y en fe creemos que el Señor Jesús murió por nuestros pecados. Entonces, al creer que Él murió por nuestros pecados, entonces nosotros somos perdonados. Amén. La porción que estábamos mencionando, Levíticos capítulo 16, verso 20 y 22. Por si lo pueden proyectar. Si no, búsquelo usted en su Biblia. Ejercite. No solo el brazo, sino que también el conocimiento de los libros. Capítulo 16. Verso 20. Cuando dice la palabra del Señor, cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío vivo. La expiación había sido por la sangre del que se había degollado, se había sacrificado. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Amén. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierras inhabitadas, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Amén, hasta ahí. Ahí va a morir el animalito. Entonces, por eso se habla, entonces, de enviar lejos. Y perdonar es justamente eso. Se envía lejos por parte del Señor. No así nosotros, que hemos sido enseñados, ¿verdad? Y el hombre, ¿verdad?, en el caso del hombre, como la mujer, nos cuesta perdonar. Pero en la divinidad se da la excelencia, ¿verdad?, por dejar ir y por enviar lejos las ofensas que le hicimos nosotros al Señor. Nosotros las cargamos y eso se convierte, como una vez compartió el hermano pastor, se convierte en lastre. ¿Qué es el lastre? Es un peso muerto que está de más. Se ocupa en los barcos y se ocupa en los globos, de esos que navegan, ¿verdad? El lastre son esas bolsitas de arenas. Entonces, mientras no se le quite el sobrepeso del lastre, el globo no se eleva. Mientras no botemos el lastre, en el sentido del perdón, seguimos nosotros cargando y arrastrando ese peso que nos agobia a nosotros y quizás no al ofensor. Amén. Pero esa es la naturaleza humana. Pero acá se habla de ese perdón divino, donde Dios definitivamente no recuerda más nuestros hechos antiguos, en donde nosotros le fallamos en todos los sentidos. Amén.
Primera de Pedro, primera carta de Pedro, y capítulo 2, verso 24. Dice la palabra del Señor, el apóstol Pedro dice, quien llevó él mismo, hablando del Señor Jesucristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Hablando de ese simbolismo precioso, ¿verdad?, del sacrificio entonces de nuestro Señor Jesucristo para la expiación, para el perdón de pecados en nosotros. Tercero, las bendiciones del Hijo. Nos ha revelado la voluntad del Padre, de Dios Padre. Versos 8 al 10, siempre de Efesios. Dice, quien hizo sobreabundar, del 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Amén. Hasta ahí lo vamos a dejar. Entonces, hay un misterio, y eso se llama revelación. Se le llamaba misterio, Pablo habla de misterios, pero realmente ya son revelaciones, porque fueron ocultos hasta antes de que Pablo los explicara o hablara de ellos a través de las cartas. Habla en la escritura, en las cartas del apóstol Pablo, habla del misterio de la piedad, por ejemplo. ¿Verdad? Cómo nos alcanza la piedad de parte de Dios. Habla también del misterio de la iglesia, ¿verdad?, oculta en Cristo Jesús. Habla del misterio de la iglesia en la figura que lo representa, de cómo es el cuerpo de Cristo y cómo Cristo es la cabeza. También habla de otra figura en revelación, que es un misterio, de cómo la iglesia es la novia de Cristo. Porque todas esas figuras que usa el apóstol Pablo representan una relación de parte de Dios y de parte del Señor Jesucristo para con nosotros que conformamos, los creyentes, la iglesia. Como tiene un gran valor la novia en el ámbito de la escritura y a través de la institución del matrimonio de parte del Señor, de Dios Padre, es representada la iglesia de esa forma, es decir, una mujer que está ataviada, vestida de blanco y que va rumbo a una ceremonia solemne en donde se va a unir en sagrado matrimonio con su amado. Y Pablo representa al amado, como al novio, como al Señor Jesús, y a la iglesia como la que va ataviada de lino fino, es decir, va de blanco, hablando de una pureza, de una limpieza dada por la expiación y dada por el perdón de los pecados, y una vestimenta preciosa, ¿verdad?, cuando la novia va, que es la fuente y foco de atención para toda esa ceremonia de casamiento, más que la del, ya lo he mencionado acá, más que la del hombre. El hombre puede llevar un traje arrendado, puede ir cualquier traje, si le combina o no le combina, pero toda la atención está en la novia, ¿verdad? Puede llevar calcetines rojos, ¿va?, y el traje azul negro y no se le va a notar, pero toda la atención está hacia la novia, por lo que representa la belleza, la delicadeza, ¿verdad?, el amor de aquel que está esperando y aguardando ese pacto, ese sello. Y acá Pablo dice que hay un misterio ahí y es revelado como tal, y se menciona entonces a los misterios de parte de Dios dados por nuestro Señor Jesucristo para con la iglesia. Es decir, una verdad divina que se conoce solo mediante revelación. Hay cosas que no vamos a entender.
Incluso hay cosas que nos van a incomodar, porque cuando a mí al principio me decían que yo era la novia, ¿verdad?, del Señor Jesucristo, entonces eso lo incomoda a uno, ¿va?, porque uno viene de un mundo, ¿verdad?, de macho, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es eso? Entonces, cuando se está hablando de algo sublime, de algo tan precioso, tan divino, entonces donde el prejuicio nos detiene a recibir, pero cuando es superado el prejuicio, entonces viene la revelación. Eso es un proceso, eso no es de la noche a la mañana, eso viene por parte del Señor Jesús, ¿verdad?, con el trabajo del Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra caminata espiritual, conforme nos congregamos, conforme tomamos devocional, conforme aprendemos, conforme nos vamos involucrando en la palabra del Señor, en el servicio, etcétera, 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 de nuestra vida espiritual, a través de la congregación, a través de la iglesia. Amén. Por eso es que de un principio, de primas a primeras, no vamos a estar danzando, salvo que el Espíritu Santo nos toque de inmediato, ¿verdad? Y ahí se rompe todo esquema y dancemos. Amén. Pero el danzar surge del agradecimiento en el espíritu. Su alma se siente agradecida, se hincha de felicidad y entonces danza. Pero al principio uno ve y uno se queda, uy, ¿esto qué va? Con los brazos cruzados, así como estaba hermano Manuel. Se queda uno y ¿esto qué va? Y este desorden, dice uno. Porque uno viene, ¿verdad? Pero no era desorden bailar el bombo allá en el... Y eso lo veíamos normal, estar allá en el suelo revolcándonos y girando como que éramos cangrejos boca arriba. Pero era el break, era la época del break. Bailábamos hasta de cabeza, como dicen. Hacíamos caída de la hoja y todo, pero eso... Y nosotros lo veíamos normal, natural. Eso era para nosotros lo más natural. Entonces, ver danzar aquí, uy, qué feo, uy, hermana, el hermano, qué tremendo. Prejuicios. Pero poco a poco cala la parte espiritual, el crecimiento espiritual, y va entonces penetrando esa palabra de verdad y lleva a la revelación. Y no solo lleva a la revelación, sino que lleva a que el Espíritu Santo obre en nosotros de una forma sobrenatural, no entendible. No entendible. Y entonces en ese momento somos libres. Amén. Por eso el rey David no le importó hacerse vil, es decir, estar en una posición incómoda para la esposa, porque la esposa Micaal lo estaba viendo y le dijo, no es de noble, no es de un rey, no es del que está presidiendo como líder soberano acá de todo el Israel, estar ahí en pañales, danzando. Pero él iba feliz, él iba contento, tratando de agradar a Dios. Y entonces no le importó su vileza, su compostura social o racional, no le importó con tal de sentirse él en una comunión tan íntima, tan estrecha y tan llena del Espíritu Santo para con el Señor. Amén. Entonces allí hubo una revelación. Y en el otro punto de parte del Señor Jesús nos ha redimido, nos ha perdonado, nos ha revelado la voluntad del Padre, también nos ha hecho su herencia. Versos 11 y 12 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén. Entonces, nos ha hecho su herencia. Dios no solo nos ha dado una herencia en Cristo Jesús, sino que además nos ha hecho su herencia en Cristo, para Cristo. La iglesia es su cuerpo, es su templo, es su esposa, y un día nosotros compartiremos junto con el Señor Jesús esa gloria, porque la
la esperanza de todos los que estamos acá, conforme nuestra fe va creciendo, nuestra esperanza es el reencuentro con nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza. No es simplemente una religión, nuestra vida espiritual, una costumbre o un pasar en un cristianismo común. No es simplemente ir pasándola aquí, ¿verdad? Sino que debe de haber un propósito, y en ese propósito hay una esperanza. Si nosotros no tenemos un propósito, entonces nosotros estamos sin la brújula en esta vida. Y nosotros debemos de esperar, así como aquellos hombres de fe que murieron en la antigüedad, aguardando el día de su venida, como que si era mañana, y que no se dio como mañana, pero viviendo la vida en la esperanza bendita de la venida del Señor Jesucristo. Y eso nos debe de alentar a nosotros, y no debe de pasar, porque no es una moda, sino que es un mandato de parte del Señor. Cuando Él, al despedirse de los discípulos en el libro de los Hechos, Él se va, pero les promete regresar. Entonces es una promesa. Y nosotros que hemos creído en el Señor Jesús, y hemos creído en Dios Padre, sabemos que las promesas de Dios se cumplen. Y estamos aferrados a sus promesas, estamos aferrados a su palabra, estamos aferrados a sus pactos, que un día tendrán el fiel cumplimiento ante su venida, y luego en el reinado de Él, junto con Él, nosotros. Amén. Si nosotros mantenemos eso, vamos a sentir sabor al Evangelio. Vamos a estar felices de ser cristianos. Amén. Si no, nos vamos a aburrir. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Amén. Habla de dos herencias. Una, la herencia que el Padre nos va a dar a nosotros, el Señor Jesucristo, Pablo se refiere al Señor Jesucristo, coheredero de nosotros los hijos de Dios. Todos nosotros, al aceptar al Señor Jesucristo, nos convertimos en hijos de Dios. No en criaturas de Dios, sino que en hijos de Dios, que hay una gran diferencia. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Para ser hijos tenemos que reconocerlo. Usted ve en un kindergarten 40 niños, pero usted reconoce el llanto de su hijo. Y usted reconoce la voz de su hijo cuando dice mamá. Y pueden haber 40 madres ahí, pero usted reconoce la voz cuando su hijo dijo mamá. Amén. Entonces nosotros somos hijos. Reconocemos la voz de nuestro Padre. Y nuestro Padre nos dio herencia y nos heredó junto con el Señor Jesús. Entonces somos coherederos. De todo lo espiritual somos coherederos con el Señor Jesús. Pero aparte de eso, el Señor Jesús, a lo que se refiere aquí en esta bendición que nos dio el Señor Jesucristo, es que a nosotros nos hizo herencia. Y eso es diferente, porque no es que usted esté heredando, sino que usted es la herencia. ¿Cómo es la herencia? Bueno, siendo la esposa del Cordero. Mire qué tremendo. No solo es el hecho de considerarme hijo, sino que soy ahora la herencia, el propósito y al final lo que va a honrar al Señor Jesús cuando llegue a su presencia. La iglesia es la honra del Señor, pero en este caso se convierte en la herencia. Lo que usted siente de satisfacción cuando un hijo ha estado haciendo y ha logrado lo que usted quería. Usted se siente orgulloso.
Entonces dice, un hijo que ha heredado plenamente todo aquello que trazamos para su vida. Y ahora el Señor Jesús igual, ¿verdad?, se va a sentir feliz de esa herencia que vamos a hacer aquellos que alcancemos, ¿verdad?, delante de su presencia. Su cuerpo, su templo, su esposa, compartida allí en su gloria. Ese es el futuro que nos espera. Amén. Y por último, bendiciones del Espíritu Santo. Les dije dos, nos selló y nos ha dado una garantía. Versos 13 y 14. 13 y 14. Dice en el verso 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Nos selló, el Espíritu Santo nos selló. Esto es importante, este versículo es importante para el camino de la salvación. El pecador oye la palabra de verdad, confiesa por medio del Señor Jesucristo, recibe al Señor Jesús en su corazón, pero también recibe al Espíritu Santo en su ser, en su vida, recibe al Espíritu Santo. Y esa llegada y esa investidura y esa llegada del Espíritu Santo a la persona que ha aceptado al Señor Jesucristo se convierte en el sello. Ese es el sello. En realidad, el Espíritu Santo entra en el corazón al instante en que nosotros como pecadores confesamos a Cristo. Ese sello quiere decir que Dios nos posee y nos guarda. En la antigüedad el sello real era algo que se ponía en los documentos más privados y más valiosos, y en aquellos edictos, en las palabras que se escribían para leyes y edictos que el soberano decía o mandaba a que se cumpliese, y eran entregados en manos del receptor al cual estaban dirigidos, pero había alguien que lo llevaba, pero ahí se ponía un sello que normalmente era una cera que tenía un anillo, y esa era una cosa que daba la garantía de que era original y legítimo eso, ¿verdad? Legítimo. Ese era el sello que se ponía. Hasta el día de hoy hay sellos en los documentos legales, el sello, que marca en el documento la originalidad, la fe de lo que aquellos que están firmando o de las partes involucradas. El Espíritu Santo es ese sello que habla del pacto entre Dios Padre por medio de Jesucristo y el pecador arrepentido. Ahí se sella, ahí se establece eso que nadie puede romper, nadie puede quitar. Amén. Tiene una importancia. Fíjese que en los judíos modernos, ellos cuando viajan, y no es un avión de israelita, ellos tienen que garantizar, los que son piadosos y devotos, tienen que garantizar la comida. La comida. Ellos no pueden comer cualquier cosa, bajo las leyes del judaísmo. Y entonces hay un sello en la comida, aún en aquella que es servida en el avión. Entonces lleva un sello de un rabino. El rabino puso un sello y entonces le da la garantía a esa comida que ese hombre la puede comer, ese devoto, ese religioso judío la puede comer con seguridad de que no hay algo mezclado que violente la ley de ellos, la ley levítica especialmente. Se cuidan de eso. Entonces hay un sello para garantizar eso. ¿Cuánto así la garantía
a través del Espíritu Santo, de que nosotros vamos a llegar. Ha sido dado ese sello y nadie nos puede sacar a nosotros del camino. Nadie nos puede sacar a nosotros del camino, porque hay un sello de garantía que es Dios mismo a través de su Espíritu Santo, manifestado como el Espíritu Santo para garantizar que nosotros lleguemos allá. Y lo otro, para terminar por el tiempo, ha dado una garantía. Dice la Escritura, arras en la Reina Valera. Arras es garantía, es un poco de dinero, ¿verdad? Las arras es una fianza, algo de valor que garantiza. Entonces, la garantía en los negocios quiere decir el dinero que se da como enganche, como anticipo, como entrada, ¿verdad?, para una propiedad que se va a comprar. Cristo ha comprado nuestro futuro para nosotros. Pero como todavía no hemos entrado a esa bendición, a ese nivel de bendición, entonces dejó el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que garantiza que nosotros vamos a llegar? El Espíritu Santo. Pablo lo ejemplifica como un ayo, que nosotros como niños y aquel que cuida a los niños, ese es el ayo. El ayo es alguien que cuida a los niños, nodriza, institutriz, como le llamen ahora. Al niño se le agarra de la mano y mientras está pequeño es necesario que se lleve de la mano. Esa es la figura y eso es lo que garantiza el Espíritu Santo, que nosotros como niños, porque no entendemos todo, porque nos cuesta, porque no hemos madurado espiritualmente, ¿verdad?, que fácilmente nos desviamos, que fácilmente pecamos, nosotros vamos a alcanzarlo porque hay una garantía. Dios Padre y el Señor Jesucristo dejaron al Espíritu Santo para que se cumpliese. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar, hermano, porque creo que me pasé. Vamos a orar. Vamos a orar. Cierre sus ojos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por mostrarnos en esta porción tus bendiciones, tus cuidados como Padre, tus cuidados como Hijo, tus cuidados como Espíritu Santo para con nuestras vidas. Qué bendición, Señor, saber, quizás en momentos de crisis, quizás en momentos de insatisfacción, quizás en momentos de dolor, quizás en momentos de incertidumbre, cuando vemos a nuestro alrededor tanta violencia, tanta maldad en el hombre, en todos los ámbitos, en todas las clases, en todas las razas, cuando vemos tanta violencia, tanta maldad, tanta degeneración, Señor, quizás llega un momento en que nos sentimos tristes. Pero en tu palabra hay esperanza, en tu palabra hay consuelo, en tu palabra hay refrigerio, Señor. Siempre hay un Elín para nuestras vidas. Y hoy, como muchas veces que nos hace falta escuchar que alguien nos ama, Señor, hoy hemos escuchado a través de esas bendiciones que has trazado para nosotros, que nos pertenecen, Señor, desde los tiempos. Tu amor, tu grandeza, tu misericordia. Gracias, Señor Jesús. Gracias por ser bueno. Gracias por amarnos así, cuando no merecíamos que nos amara, Señor. Cuando sabemos que no merecemos el perdón, cuando sabemos que no merecemos amor, Señor, y que no hay nada bueno en nosotros, tú vienes y nos recuerdas de que todo es por tu gracia, porque a ti así te plació amarnos y bendecirnos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Disculpe que me pasé unos minutos. Que el Señor lo lleve con bien. Amén. Retiro de servidores a las 8 de la mañana, sábado 20.
sábado 20, puntuales. Y con la hermana Mari está lo de los, si usted quiere encargar su comida. Amén. Con la hermana Mari de Rodríguez.